Buenas tardes, les saluda Ana Hernández y estas son las noticias del mundo. Un ex guardia de seguridad que tomó como rehenes a unas 30 personas en un centro comercial de Manila se rindió tras haber disparado contra una de ellas. Toma de rehenes en el centro comercial Bimol en Manila. Un exagente de seguridad secuestró a unas 30 personas el lunes. Entró disparando al lugar e hirió a un guardia de seguridad que fue hospitalizado en estado estable. Luego se encerró en un despacho con los rehenes. Entre ellos había algunos empleados, según confirmó la dirección del centro comercial. Las fuerzas de seguridad intervinieron rápidamente tras los disparos y los clientes fueron evacuados en momentos en que el área comercial se encontraba llena. Durante horas, las autoridades negociaron con el secuestrador para convencerlo de que se rindiera. La alcaldía de San Juan dijo que el secuestrador era un ex empleado de la plaza que estaba disgustado por su despido. La policía estuvo en contacto con el hombre por radiocomunicadores y pidió poder hablar con sus excompañeros guardias, así como con la prensa. El atacante salió del centro comercial e hizo declaraciones a periodistas antes de ser detenido. La dirección del centro comercial se disculpó en un comunicado por haberlo contratado. El miedo y la desinformación que desataron los primeros casos de coronavirus en territorio mexicano han provocado en las farmacias y pequeños comercios desabastos de productos como cubrebocas y gel antibacterial. El miedo y la desinformación que desataron los primeros casos de coronavirus en territorio mexicano han provocado en las farmacias y pequeños comercios desabasto de productos como tapabocas y gel antibacterial, cuya eficacia para prevenir el contagio ni siquiera está acreditada. Pese a la recomendación del gobierno federal de evitar compras de pánico, los ciudadanos han abarrotado los negocios que se han quedado sin estos insumos desde la confirmación de los primeros contagiados del COVID-19 en México, que suman 6 desde el viernes. El más reciente se produjo este lunes en el Central Estado de México. Se molestan porque no hay cubrebocas, pero pues si no tenemos a dónde abastecernos, no tenemos a dónde ir a comprar, pues ya incluso fue la dueña a ver a dónde cubríamos eso, pero no hay. Los dependientes de farmacias de cadena desestimaron la amenaza al reconocer que el miedo orilla a la gente a comprar en exceso tapabocas y gel antibacterial, además de productos como guantes de látex, vitaminas, desinfectantes y cualquier cosa que implique un efecto placebo. Pues nos dejaron de llegar las unidades que nos llegaban, solíamos tener entre 50 a 150 unidades de cubrebocas. Y de repente empezaron a llegar, que 10 piezas, 20 piezas, y solitas, como aquí se vendía, se fueron yendo hasta quedar pues agotados realmente. Además del último caso, existen 2 pacientes con COVID-19 en la capital mexicana, uno en el estado de Sinaloa, otro en Coahuila y uno más en Chiapas, lo que significa que hay casos en el sur, centro y norte del país. Aún así, las autoridades sanitarias han insistido que no existen condiciones para declarar una emergencia al argumentar que todos los casos son importados al estar relacionado con viajes al norte de Italia y que han presentado síntomas leves. Y los iraníes se encierran en sus casas por temor al nuevo coronavirus. La epidemia del nuevo coronavirus alteró las calles de Teherán, que lucen mucho más tranquilas de lo habitual. Varias escuelas cerraron en todo el país y quienes se sospecha que están contaminados no pueden acudir a sus trabajos. Quienes están sanos no se animan a salir de sus casas por miedo a contagiarse. Es mi trabajo salir a la calle y llevar a la gente a donde tengan que ir. Pero nadie sale de su casa para ir a ningún lado. Las calles están vacías. Según el último balance oficial, el virus mató a más de 70 personas en Irán y hay un total de 2.300 contaminadas. La enfermedad puso nuestras vidas patas arriba. Estamos asustados. No hay mascarillas ni líquido desinfectante. La gente los necesita, pero no los consigue. Eso hace que se asusten. Es muy difícil para nosotros, pero no puedo tomar un taxi o un autobús para ir a algún lado, aunque me duelan los pies. Mi hija estaba deprimida en casa, así que salimos a hacer compras para alegrarla. Ellos no han estado yendo a la escuela y tienen miedo del virus. Después de China, Irán es el país del mundo que tiene más muertos por el nuevo coronavirus.
El gobierno de Estados Unidos busca con farmacéuticas una solución a la epidemia del nuevo coronavirus que enfrenta el mundo, mientras aumentan los casos en el país norteamericano y otras naciones. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó el lunes que la propagación del nuevo coronavirus en su estado es inevitable. No hay duda de que habrá más casos en los que encontremos personas que den positivo. Dijimos antes que la pregunta no era si habrá, sino cuándo. Esto es Nueva York. Somos una puerta de entrada al mundo. En tanto, el gobierno estadounidense se reunió con representantes de la industria farmacéutica y anunció que un tratamiento con medicamentos para combatir la epidemia podría estar listo para el verano u otoño boreal, mientras que la vacuna no se espera hasta fines de este año o principios del siguiente. Estuvimos hablando de una vacuna, tal vez una cura, es posible, entonces veremos. Pero hablamos sobre una vacuna y ellos están avanzando muy rápido. Todas las compañías farmacéuticas están avanzando muy rápidamente. Estados Unidos registra 6 personas muertas de más de 90 casos confirmados del nuevo coronavirus, la mayoría en la costa oeste. Cerca de la mitad fueron repatriados de China o de un crucero que ancló en las costas de Japón. En tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de contagios de COVID-19 en China ahora es más bajo que en el resto del mundo. In the last 24 hours there were almost 9 times more cases reported. En las últimas 24 horas hubo 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. La epidemia en la República de Corea, Italia, Irán y Japón es nuestra gran preocupación. Iran and Japan are our greatest concern. En el continente americano, Brasil, Canadá, República Dominicana, Ecuador y México reportan personas contagiadas. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Los países más afectados con el COVID-19 son China, que ha reportado más de 80,000 contagiados y casi 3,000 muertos, seguido de Corea del Sur con 4,300 casos y una treintena de fallecidos, e Italia con más de 2,000 infectados y más de 50 muertes. En el mundo, el número de casos ascendía el lunes a más de 90,000, entre ellos más de 3,000 muertos en 73 países y territorios. El Papa Francisco, que anuló un retiro espiritual fuera de Roma por un resfrío que le provoca tos, dio negativo en un estudio para detectar una posible infección con el nuevo coronavirus. El Papa Francisco dio negativo en un estudio para detectar una posible infección con el nuevo coronavirus. Así lo aseguró el martes el diario italiano Messaggero, que informó que el Vaticano se blindó y aumentó todas las medidas de seguridad y control. Francisco había anunciado el domingo su renuncia a participar en unos ejercicios espirituales de 6 días con la curia en Aricia, al sur de Roma, por un resfriado. La noticia generó preocupación en todo el mundo debido a la rápida propagación del virus en Italia, donde la epidemia de COVID-19 ha causado la muerte a medio centenar de personas, todos ancianos con patologías graves. El sumo pontífice de 83 años interrumpió 2 veces por tos su oración del Ángelus, oficiada en la plaza de San Pedro desde la ventana del Palacio Apostólico. El jueves ya había reducido su agenda a causa de una leve indisposición. Y China amenazó con tomar medidas de represalias a la decisión del gobierno estadounidense de reducir el número de periodistas chinos acreditados en Estados Unidos. China amenazó el martes con tomar medidas de represalia ante la anunciada reducción del número de periodistas chinos acreditados en Estados Unidos. Washington afirmó el lunes que los efectivos chinos de 5 medios de comunicación implantados en ese país deben pasar de 160 a 100 personas a partir del 13 de marzo. Con su mentalidad de Guerra Fría y su sesgo ideológico, el Departamento de Estado estadounidense recurre a argumentos infundados para oprimir políticamente a los medios chinos radicados en Estados Unidos. Al anunciar la medida, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que se trataba de restablecer la igualdad entre ambos países, tras la expulsión de 3 periodistas del Wall Street Journal la semana pasada. Los 5 medios concernidos por la decisión estadounidense son la agencia Xinhua, la televisión CGTN, Radio China Internacional y los periódicos China Daily y Diario del Pueblo.
La decisión del gobierno turco de abrir las fronteras con Europa a los migrantes es un ataque de Turquía contra la Unión Europea y contra Grecia, afirmó el canciller austriaco. Un ataque contra la Unión Europea. Así definió el canciller austríaco Sebastian Kurz a la decisión del gobierno turco de abrir las fronteras con Europa. Están usando personas para presionar a Europa y ahora es una prueba para la Unión Europea sobre si su control de las fronteras exteriores funciona o no. Y una cosa que puedo garantizar es que si el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea no funciona, entonces la Europa sin fronteras interiores es historia. Turquía decidió abrir sus fronteras con la Unión Europea a los migrantes y desplazados que se encuentran en su territorio, muchos de ellos procedentes de Siria, desafiando un acuerdo migratorio de 2016 entre ambas partes. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó con enviar millones de migrantes a los países europeos, mientras busca su apoyo en la guerra en Siria. El bloque anunció el viaje del jefe de su diplomacia Josep Borrell a Turquía para discusiones de alto nivel sobre la situación en la provincia siria de Idlib, donde se desarrollan intensos combates entre fuerzas gubernamentales sirias y rebeldes apoyados por Ankara. El cambio climático y el aumento del nivel de los océanos podrían hacer desaparecer la mitad de las playas de arena en el mundo de aquí al 2100, de acuerdo a un estudio publicado el lunes en la revista Nature Climate Change. La mitad de las playas del mundo podrían desaparecer para el año 2100. Esa sería una de las consecuencias del cambio climático y el aumento del nivel de los océanos, según un estudio publicado el lunes en la revista Nature Climate Change. Inclusive, aunque la humanidad logre reducir de manera eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las responsables del calentamiento global, más de un tercio de los litorales arenosos se encuentran amenazados. Esto daría un gran golpe a las actividades turísticas, pero también a otras funciones vitales. Las playas de arena constituyen a menudo el primer mecanismo de protección contra las tormentas e inundaciones, y sin estas, los impactos de los fenómenos climáticos extremos serían probablemente mucho más fuertes. Australia podría ser el país más duramente afectado, por delante de Canadá, Chile y Estados Unidos, pero México, China, Rusia, Argentina, India y Brasil también se encuentran entre los países en primera línea en cuanto a fragilidad. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU estimaba en septiembre pasado que en el mejor de los casos los océanos podrían elevarse 50 centímetros para 2100 y en el peor de los escenarios 84 centímetros. Sin embargo, muchos científicos creen que estas hipótesis son conservadoras. Y Moscú ha inaugurado Isla de Sueños, el mayor parque de diversiones cubierto de Europa, todo un complejo de ocio que incluye un parque temático con 27 atracciones, un centro comercial con techos de cristal, un parque natural de 44 hectáreas y un atracadero de lanchas con un club náutico infantil. Moscú ha abierto el mayor parque de diversiones cubierto de Europa, que cubre un complejo de 100 hectáreas, el equivalente a 140 campos de fútbol. Isla de Sueños, como se ha llamado, incluye un parque temático con 27 atracciones, un centro comercial con techos de cristal, un parque natural de 44 hectáreas y un atracadero de lanchas con un club náutico infantil. Para acceder al parque hay que cruzar toda una pequeña ciudad bajo inmensas cúpulas de cristal que crean la ilusión de estar a cielo abierto, mientras se camina por sus 4 calles principales que aluden a Moscú, Barcelona, Londres y Roma. Los visitantes podrán encontrarse aquí con personajes conocidos internacionalmente como las tortugas ninjas, los monstruos de Hotel Transilvania, los pitufos o Hello Kitty. Entre las atracciones hay juegos virtuales, además de las tradicionales montañas rusas y carruseles. Según el propio parque, durante los 2 primeros días fue visitado por unas 150.000 personas, incluido el presidente ruso Vladimir Putin. Bien, y estas fueron las noticias. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos en una nueva edición. Buenas tardes.